Hola chicos, bienvenidos a un nuevo tema. Nos da mucho gusto nuevamente estar con ustedes. Señor Ángel, bueno, hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues hoy toca el tema número 6 y es la vocación de profeta, es anunciar y denunciar. En su libro, en la página número 21. Pues nos disponemos a hacer nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumíname, guíame, fortaléceme, consuéleme. Dime qué debo hacer. Concédeme conocer lo que quieres de mí y aceptar con paz lo que me suceda. Ayúdame a cumplir tu voluntad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les vamos a leer una historia, pongan mucha atención porque les vamos a hacer preguntas. Don José es un fiel colaborador de la parroquia. Es pensionado y algunos días de la semana vende dulces en un carrito. Un día fue a visitar a un enfermo y de regreso se detuvo en un puesto de fruta del tianguis de la colonia y compró 1 kilo de fresas. Más adelante entró en la tienda de abarrotes de un buen amigo suyo y le pidió que pesara en su báscula su bolsa de fresa porque sentía que la mercancía estaba muy liviana. Se llevaron la sorpresa de su vida cuando vieron que la báscula marcaba solo 800 gramos. Don José y su amigo pesaron otras 3 veces las fresas y el resultado fue el mismo. Así que don José, acompañado de su amigo, regresaron a reclamar los 200 gramos faltantes o la devolución de su dinero. El dueño del puesto se negó a aceptar que su báscula estaba mal calibrada y no quería completar la mercancía. Pero como la gente se estaba juntando para ver qué ocurría, no le quedó de otra que regresarle su dinero a don José. Ok. ¿Por qué crees que el dueño del puesto tenía mal calibrada su báscula? ¿Por qué cree usted, señora? Pueden ser 2 razones. Las básculas se tienen que revisar cada año. Posiblemente no había hecho la revisión. Y la otra, malintencionado para tener una ganancia extra de lo que estaba vendiendo. Sí. ¿Cómo habrías reaccionado tú si te hubieran dado 1 kilo incompleto? O no sé si alguna vez les haya pasado algo similar, a lo mejor mamá cuando va al mercado, ¿qué han hecho cuando han comprado kilos y les han dado de menos? Pues a veces podría ser que nos molestemos, que a lo mejor al sentir que pues no es el peso que siempre el que esperamos y entonces vamos a otro lugar que nos lo pesen y que nos den más, pues a lo mejor nos molestamos, a lo mejor vamos y reclamamos o igual no regresamos a ese puesto, ¿no? O decimos, ahí en ese puesto no compres porque te dan kilos de menos y entonces te están robando. ¿Pero qué crees, Karina? Podemos caer en el otro extremo. ¿En cuál? Vamos, pesamos, nos damos cuenta que hay 100 gramos de más. ¿Y qué ¿también? haríamos? ¿Qué harían ustedes, niños? Ok, también esa es una excelente observación. Que así como nos podemos quejar porque nos están dando algo incompleto, ¿cómo reaccionamos cuando es lo contrario, cuando nos dan de más? Ok, chicos, pues vamos a leer nuestra cita bíblica. La cita bíblica es Amós, capítulo 8, versículo del 4 al 7. Vamos con mucho respeto, pongamos atención, por favor. Oigan esto, ustedes que oprimen a los humildes y arruinan a los pobres del país. Ustedes que dicen, ¿cuándo pasará la fiesta de la luna nueva para que podamos vender el trigo? ¿Cuándo pasará el sábado para que vendamos el grano a precios altos y usando medidas con trampas y pesas falsas? Arruinaremos a los pobres hasta que ellos mismos se nos vendan como esclavos para pagar sus deudas, aunque solo deban un par de sandalias.
Venderemos hasta el desecho del trigo. El Señor ha jurado por la gloria de Jacob, nunca olvidaré lo que han hecho. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Ok. Hemos escuchado la cita bíblica. ¿Cuáles son las actitudes que condena el profeta? Amós, el profeta Amós, se le conoce como el profeta de la justicia social, puesto que denuncia las injusticias y trata de sacudir las conciencias adormecidas. Este término de conciencias adormecidas es un término que hoy por hoy se utiliza mucho y a veces lo llevamos a la práctica lo llevamos mucho más a la práctica y no nos damos cuenta. ¿Qué significa esto de conciencias adormecidas? Del creer que no pasa nada, que no es para tanto, que total, si otros lo hacen, porque nosotros no. Pues así le pasó y a mi primo, al vecino, y no pasa nada, tú cállate y no digas nada. Esa es la conciencia adormecida y con la que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Usted qué opina, señor Ángel? Claro, creo que es importante mantener nuestra conciencia despierta, porque si la mantenemos despierta nos vamos a dar cuenta fácilmente de las situaciones que estamos viviendo. A lo mejor en algún momento estamos haciendo cosas indebidas, pero si está adormecida nuestra conciencia no nos vamos a dar cuenta. A veces no es por mala intención, pero si tenemos despierta nuestra conciencia todo el tiempo, vamos a analizar todas las cosas que hagamos y creo que previamente antes de hacerlas, para saber cuáles pueden ser las consecuencias. Aquí nuevamente estamos tocando un concepto muy especial y que me gustaría volver a recalcar. Conciencia. ¿Qué es la conciencia? El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que es esa intimidad del ser humano con Dios, ese rincón secreto donde solamente nos encontramos frente a frente el ser humano frente a Dios. Entonces, eso que nadie más conoce, que nadie más va a escuchar. Entonces, bajo ese concepto, cuando nosotros hacemos ciertas acciones, pues hay que ver, Dios nos está viendo, Dios está con nosotros. ¿Crees que esas acciones le agradan al Señor? Si es que sí, entonces es una buena acción, pero si la respuesta es no, estamos actuando de manera incorrecta. Ok, el libro del profeta Amós pone énfasis en el ideal de una sociedad de paz, de justicia y amor, y con ella sienta las bases de lo que conocemos como doctrina social de la Iglesia. ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros seamos como sociedad? Que seamos, sí, individuos, unos y otros, pero al final del día estos individuos tienen que interactuar. Y no podemos estar peleando, no podemos estar agarrándonos de las greñas, no podemos estar enojándonos. Tenemos que vivir en armonía, eso es lo que Dios quiere. Es como tu papá, tú en tu casa con tu hermano, cuando te peleas, ¿qué es lo que dice tu papá? ¡Bravo, hijo! Sí, dale más fuerte, más duro. ¿No, verdad? Tu papá te dice, no, se tienen que tener respeto, se tienen que llevar bien, se tienen que amar, porque son hermanos. Pues lo mismo nuestro Señor quiere que como sociedad funcionemos como hermanos, que no nos estemos peleando, que no nos estemos atacando. Quiere que vivamos en armonía. ¿Le gustaría comentar algo, señora? Claro, tenemos la conciencia de que somos personas y eso es correcto, pero personas buscando ser individuos o aceptando ser individuos, porque cada uno de nosotros somos especiales, somos únicos. Tenemos que crear nuestra propia identidad, nuestra propia personalidad, dejar influir a las personas para que nos ayuden a poderlo cimentar correctamente, pero al final somos únicos e irrepetibles. Y somos una creación del Señor, eso no se les olvide. Son hermosos, son bellos y tenemos que cuidar nuestra integridad. ¿Sí? Ok, como hemos visto en otros temas a lo largo de 4 años del catecismo, un profeta anuncia la palabra de Dios, pero también
debe denunciar las injusticias que se cometen en contra de los demás, en especial de los más pobres y vulnerables. Aquí tenemos dos vertientes. Ya hemos visto este término, como lo acabamos de escuchar, que ¿cuál es la función de un profeta? Anunciar por un lado y denunciar por el otro. ¿Qué es lo que vamos a anunciar? Pues la buena de Dios, que Dios nos ama, que Dios nos quiere, que Dios nos espera siempre con los brazos abiertos como un buen padre que es. Pero por otro lado, también tenemos que denunciar lo que nosotros como cristianos veamos que está mal. ¿Qué cree usted, señor Ángel, que estos chicos puedan denunciar como profetas? En la escuela es muy común que hay niños que hacen muchas maldades. Y no solo hacen maldades, amenazan a los demás. Entonces, en muchas ocasiones acusan a niños que no hicieron la travesura y los demás se quedan callados. No estamos cumpliendo con esa parte que se nos pide. Tenemos que anunciar la buena nueva, pero también tenemos que denunciar todo aquello que está mal. Claro. Hay un dicho popular que seguramente por el grado en el que están los pequeños, ahorita están viendo refranes. Y hay un refrán que dice, tanto peca el que mata a la vaca, Como el que le agarra la pata. ¿y eso quiere decir, señor Ángel? Que si tú no denuncias algo que estás viendo y sabes que está mal, te vuelves cómplice. Exactamente. El quedarnos callados también cuando estamos viendo que alguien está lastimando de alguna forma a otra persona, que se está cometiendo una injusticia, entonces también nosotros nos volvemos parte de la persona que está dañando. Nosotros también estamos cayendo en pecado. Muy bien. Ayúdanos en la construcción del reino de Dios cuando trabajamos por el bien de los demás para construir una sociedad en la que se practique la justicia y el bienestar para todos. Cada uno de nosotros tiene ese trabajo, ayudar en esa construcción. Yo tengo que ayudar desde mi casa, que es mi primera sociedad, mi primer núcleo en el que me desenvuelvo. Tengo que ayudar en la construcción del reino de Dios. Entonces tenemos aquí que dar una mirada cómo estamos funcionando. Sí, como individuos, pero individuos que pertenecen a un grupo de más personas. Yo estoy ayudando para el bienestar de esa familia, para el bienestar de mi grupo de escuela, para el bienestar de mi grupo de catecismo, para mis vecinos. Tenemos que ser bien conscientes de que tú tienes que trabajar todos los días en ese bienestar. ¿Cómo? De la forma que tú puedas, de la forma que tú creas pertinente. Tenemos que cuidar a los que están a nuestro alrededor. Les comentaba, somos individuos, pero individuos que pertenecemos a una sociedad, a una comunidad, a una familia, y no podemos estar ausentes a nuestro entorno. Tenemos que cuidarnos nosotros y cuidar a los que están a nuestro alrededor. Ok, señor Ángel, ¿nos puede hacer favor de leer la frase del exploremos, por favor? Escuchen esto. Los que aplastan al pobre y tratan de eliminar a la gente humilde. Fíjense bien en la lectura que acabamos de leer en la palabra del Señor. Nos está diciendo, escuchen esto, los que aplastan al pobre y tratan de eliminar a la gente humilde. Si tú y yo hoy estamos lastimando a alguien, estamos lastimando al más débil, al más pequeño, pues es a ti y a mí a quien nos está hablando el Señor. Porque Él se da cuenta y Él no quiere eso, Él quiere que nos llevemos como hermanos, que haya armonía, que haya amor. Entonces, si tú ves a alguien más débil, tal vez tú eres el hermano mayor y tú a veces abusas de eso de tu hermano pequeño y lo lastimas y lo haces llorar y lo humillas y lo acusas. O otro caso, tal vez eres el hermano menor. ¿A ti te gusta que tu hermano mayor abuse por ser el mayor de ti?
No, ¿verdad? Entonces, pues así, tanto podemos nosotros ser víctimas como a veces somos victimarios. Entonces, no debemos permitir que eso suceda. Ok, pues como veíamos, en esta parte de la vocación, de lo que es un profeta, anunciar y denunciar, pues a ver, señor Ángel, usted nos puede decir en qué momento nos volvemos profetas. En el momento que recibimos el bautismo. ¿Por qué? Porque recibimos tres cualidades. Una es ser sacerdotes, otra es profetas y otra es reyes. Ok, son 3 dones que al ser bautizados recibimos. Esta es una parte muy importante y muy hermosa que ustedes nunca deben olvidar. De hecho, yo creo que cuando ustedes han estado presentes en algún bautizo, pues es algo que como comunidad, como iglesia, nos llena de satisfacción. En lo particular, a mí me da mucha alegría ver cuando están bautizando. ¿Por qué? Porque para nosotros significa que hay un nuevo miembro en la familia católica. Entonces, esto es sumamente importante que ustedes recuerden que ustedes, por ser bautizados, el día que recibieron ese hermoso sacramento, ustedes recibieron estos dones, el de profeta, rey y sacerdote. Pero, ¿qué querrá decir esto de sacerdote? Todo cristiano es llamado a hacer de su vida una continua alabanza al Padre. Sacerdote es el que bendice. El cristiano siempre habla bien de Dios y de los hermanos, el que alaba al Señor, el que ora e intercede por los demás. ¿Cómo cree usted, señor Ángel, que nosotros podemos ser sacerdotes? En la antigüedad, en los primeros siglos, había un grupo de catecumenado en las que les daban una cierta enseñanza y la tenían que cumplir para poder participar ellos de una parte muy importante de la misa, la consagración. Si no tenían esa preparación, No podía. a esa hora de que se iba a hacer la consagración, estas personas salían de la iglesia porque no cumplían con esa parte, como sacerdote común, el sacerdocio común que nos da el bautismo. Pero ¿y ahora en la actualidad? Estamos llamados a interceder por nuestros hermanos, a hacer oración, a hacer alabanza. Nosotros propiamente no podemos bendecir, eso es una función del sacerdote ministerial, pero sí podemos darle bendiciones a las personas a través de las personas. Ok, porque a veces cuando escuchamos este término de sacerdote, pues solamente lo etiquetamos al padre, a la persona que está celebrando la misa, al presbítero. Pero no, también tú y yo somos sacerdotes porque somos bautizados. Y como bien dice el señor Ángel, pues entonces nosotros tenemos para llevar esta parte adelante, pues tenemos que ser hermanos con los demás, tenemos que somos cristianos y como cristianos tenemos que parecernos a Cristo y actuar en bien de nuestros hermanos. Ok, y el de profeta, alguien llamado a proclamar maravillas de Dios, a dar testimonio público de Jesucristo, a ser promotor de paz y verdad, denunciar la injusticia y la mentira, a oponerse a todo lo que daña a los hermanos. Es el que lee los acontecimientos a la luz del Evangelio y así tiene las claves para interpretar la historia presente y futura. Ok, esta parte de profeta, que es el llamado a proclamar las maravillas de Dios. ¿Cómo cree, señor Ángel, que nosotros estamos cumpliendo con esta parte o cómo deberíamos? El bautismo precisamente nos habilita a eso, por eso somos profetas, para anunciar la palabra de Dios, para atraer cada vez más hermanos a nuestras comunidades y también, como decíamos al principio, para denunciar
todo aquello que estemos viendo que está siendo malo. Y no desde una perspectiva de ser humano, o sea, no lo que es bueno o lo que es malo como ser humano, sino siempre desde la luz del Señor, porque para eso tenemos a Jesús palabra, porque Él nos está guiando y nos está enseñando. Entonces, a lo mejor lo que para ti, para mí es bueno, no necesariamente, porque Dios es el que nos debe de guiar, es el que nos dirige. Y entonces cuando nosotros hacemos la lectura, Él nos está diciendo por dónde y cómo. Entonces desde ahí es como nosotros tenemos que dejarnos guiar para con nosotros mismos y con nuestros hermanos, ¿sí? A la luz del Evangelio. Ok, y reyes. Los reyes no están sometidos a nada, son libres. Se ha arrancado de la vida del cristiano la raíz de toda esclavitud, que es pecado, y así es libre para hacer el bien. A veces nosotros pensamos que tenemos la libertad para hacer lo que se nos dé la regalada gana, para hacer lo que queramos, y no. Tú y yo tenemos una libertad, pero esa libertad tiene un fin muy específico. Hacer la libertad, tenemos la libertad, pero para hacer el bien. A veces se ejerce de forma contraria, pero esto no es lo que debe de ser. Tú tienes tu libertad para hacer el bien siempre, porque como hijos de Dios, como creación del Señor, pues eso es lo que el ser humano debería de tender a hacer, el bien, nunca esperar el mal, porque nuestro Padre, nuestro Creador, Él siempre nos enseña y siempre nos ha dicho que se tiene que hacer el bien al hermano. Claro, un rey es el que gobierna. En este caso nosotros somos reyes porque gobernamos nuestra vida a través de esa libertad que nos regala Dios. Pero cuando nosotros somos esclavos del pecado, ya no estamos gobernando nuestra vida, ya no estamos siendo reyes en nuestra vida. Entonces tenemos que alejarnos del pecado. Así como veíamos en el tema de Moisés, que Moisés sacó al pueblo de Dios de la esclavitud y hacíamos unas cadenas, que en esas cadenas significa todo lo que nos está atando, a lo que nos estamos esclavizando. Pues de esas cadenas es de las que estamos hablando y las que Dios nos quiere liberar, para que tú seas soberano de tu vida y de la vida que está alrededor tuyo, que no estés atado y esclavizado a cadenas. Muy bien, Carmen. Bueno, ok, chicos. Entonces, ya vimos estos dones que se nos da cuando somos bautizados, rey, sacerdote y profeta. Y es algo que nosotros nunca debemos de olvidar y siempre debemos de llevar a la práctica. Ok, vamos a hacer una oración. Se nos pide que la hagamos en grupo, ustedes en casa la hacen junto con nosotros. Iniciamos, señor Ángel, por favor. No, inicio yo. Señor Jesús, te rogamos que nos libres de la hipocresía y de la indiferencia, de la tentación de lavarnos las manos ante la injusticia. Concédenos la humildad necesaria para reconocer nuestros errores. Enséñanos a rechazar la complicidad con la injusticia y la mentira. Ayúdanos a conseguir en silencio interior para escuchar el grito de los que sufren. Dales tu luz a los que siempre buscan una justificación por sus culpas. A todos nosotros, Señor, tú que diste tu sangre como precio de nuestra libertad, préstanos tu voz para alzarla en defensa de los oprimidos, de los que sufren en silencio, para que se haga realidad en el mundo la paz, la justicia y el perdón. Amén. Amén. Muy bien, chicos. La palabra de Dios nos propone un ideal hacia el cual debemos de caminar siempre. Señor Ángel, ¿me puede hacer favor de leer la frase? Viviré la justicia y denunciaré sin temor las injusticias que se cometen en contra de mis hermanos. Viviré la justicia y denunciaré sin temor. Es cierto, a veces denunciar que algo está mal, que algo está incorrecto, nos da pena, nos apanica y preferimos quedarnos callados.
Y entonces al quedarnos callados, estamos siendo parte de esa injusticia. Entonces tenemos que quitarnos el miedo y denunciar. ¿Qué pase después? Bueno, eso ya no está en nuestras manos, pero cuando nosotros vemos que algo está incorrecto, sí tenemos que decirlo. Sobre todo cuando es una injusticia que se está cometiendo en contra de nuestros hermanos. A lo mejor si es una injusticia en contra tuya, tú a lo mejor dices, bueno, no pasa nada, ¿no? Pero en contra de un hermano, pues sí hay algo más delicado, porque lo están lastimando, lo están dañando de alguna forma. Y tú, a lo mejor en tus manos está, al denunciar eso que tú estás viendo, de lo que te estás enterando, pues a lo mejor es tu forma de ayudar. Entonces no hay que quedarnos callados, no hay que tener miedo. Ok, chicos. En la parte del conozcamos, nuevamente nos habla del sacramento del matrimonio. Señor Ángel, por favor, nos ayude. Viviré la justicia y denunciaré. No, el sacramento del matrimonio. Por este sacramento, parte de la santidad de la pareja se realiza en la aceptación y educación de los hijos. Ok, nuevamente vemos el matrimonio. Cuando dos personas deciden estar juntas y tener hijos, aquí nos dice que se realiza la aceptación y educación de los hijos. Hoy por hoy tenemos que decir sí a la vida. Entonces no importa ese hijo cómo venga, si a lo mejor hoy en la actualidad, pues ya a veces desde que el bebé está en el vientre materno, se puede saber si viene con alguna malformación o con ciertas características que muchas veces pueden asustar a los papás y decir, no, si está enfermo, si está mal, yo no lo quiero. Pues no, chicos, siempre el Señor nos enseña a decir sí a la vida. Y cuando tú estás en el sacramento del matrimonio, el Señor te va a dar la fortaleza y para que tú aceptes a ese bebé, a ese hijo, sea como sea, con las cualidades, con los defectos que él tenga. Entonces siempre hay que decir sí a la vida. Sí, eso hablando genéticamente, pero también hay situaciones que nuestros hijos empezamos a ver que van cambiando sus hábitos, su forma de pensar, hacen cosas que no son correctas. No los vamos a descartar de nuestra vida. Tenemos que aceptarlos como son, pero también tenemos la responsabilidad de llevarlos por el buen camino a través de una buena educación en la casa. Sí. El otro día, señor Ángel, usted me comentaba algo muy cierto, que a veces tenemos el concepto o la idea errónea de que decimos a la escuela se van a recibir la educación y no es cierto. No, a la escuela vamos a adquirir conocimientos. La educación se toma en la casa. Es por eso, chicos, que cuando mamá y papá les llamen la atención, ustedes tienen que aceptar esa llamada de atención y corregir lo que estabas haciendo mal, ya no lo hagas. Y si no, por lo menos trata de ya no hacerlo. Pero tienes que tener esa conciencia y ese agradecimiento de decir, gracias Señor, porque mis papás están sacando lo mejor de mí. Quieren que corrija lo que estoy haciendo mal. Ok, chicos. Bueno, en el Vivamos nos pide que se les pide a ustedes que busquen una foto de su bautismo para que ustedes recuerden esta parte tan importante que es como cristianos. Entonces, van a buscar una foto de su bautismo y le pueden preguntar a mamá y a papá, pues, ¿cómo fue ese día? Ténganla visible durante toda esta semana en su cuarto, la foto de su bautismo. Miren, yo hoy traje una foto, bueno, varias fotos de mis hijos de uno de mis hijos cuando fue bautizado. Esta es una y esta es otra. Entonces, yo al recordar, al ver las fotos, recuerdo, para mí siempre fue una emoción llevarlos a bautizar. Era algo sumamente importante y sumamente alegre.
Cuando yo bauticé a mis hijos, sabía yo que los llevaba a el sacramento más importante y que ellos ya pertenecían a la familia del Señor. Entonces, chicos, ustedes siéntanse sumamente afortunados de ya haber recibido ese sacramento y no olviden los dones que tienen. Y así como tenemos beneficios, también tenemos obligaciones. Entonces, tenemos que recordar siempre esta parte, y el tema de hoy es anunciar y denunciar, anunciar la buena nueva de Dios y denunciar lo que estamos haciendo de manera incorrecta. ¿Qué acciones concretas puedes realizar cuando son testigos de una injusticia? ¿Qué acciones usted cree, señor Ángel, que podríamos realizar cuando somos testigos de una injusticia? Pues la primera, tomar valor para acercarnos a las personas adecuadas y denunciar qué es lo que está pasando. Tenemos que hablar, no quedarnos callados. Si tú en tu familia estás viviendo una situación de injusticia, habla con tus papás. Encuentra el momento pertinente para hacer un diálogo con ellos y decirles lo que sientes, lo que ves, lo que no te gusta. Y de la misma manera, cuando tú sientas que hay una injusticia afuera, también tienes que acercarte a tu familia, a tus papás, que son las primeras personas o las que están más cerca y que te sabrán orientar para salir de esa circunstancia. Ok. El otro día también, señor Ángel, usted me decía de la fecha de nacimiento del bautismo, que es importante. Ahora que ustedes saquen la foto de su bautismo, pregunten a sus papás qué día se bautizaron. ¿Por qué, señor Ángel? ¿Por qué la fecha? Esa fecha es muy importante porque es el nuevo nacimiento que nosotros tenemos. Nacemos del Espíritu, y ese nacimiento del Espíritu nos hace hijos de Dios. Dejamos de ser criaturas, nos hacemos hijos de Dios y nos hacemos hermanos de Jesucristo. Entonces es importantísimo también tener esa fecha a la mano. Ok, pues ya vieron qué hermoso es. Ustedes seguramente cuando busquen las fotos de su bautizo van a preguntarle a sus papás, les va a dar alegría el recordar, y entonces van a dibujar una sonrisa tanto a sus papás de recordar cuando ustedes eran pequeñitos y cuando recibieron este sacramento. Pero lo más importante de ese día no es la fiesta, no fue quiénes, en dónde, en qué iglesia, qué ropón llevabas, cuántos invitados hubo en tu fiesta. Lo más importante es que tú ese día te volviste un miembro más de la familia del Señor, de la familia católica. Pues bien, eso ha sido todo por hoy. En esta semana tenemos que trabajar qué hago yo por anunciar y denunciar la palabra del Señor. Pues nos vemos la próxima semana, chicos, y nos dio mucho gusto estar con ustedes. Hasta luego. Hasta luego.